Nunca pensé que mi madre ofrecería hacerle un masaje a mi esposo, pero aún menos esperaba que eso fuera el comienzo de algo más. Pero lo más impactante fue hasta dónde llegaría. Fuera pidiéndole que ayudara a arreglar algo, o ofreciéndole un té que supuestamente había preparado especialmente para él, y siempre lo hacía con una sonrisa que me hacía sentir incómoda. Intenté no darle importancia. Después de todo, mamá siempre había sido así, un poco excéntrica, un poco dramática. Le gustaba que la elogiaran y siempre trataba de mostrarse en su mejor versión. Incluso me reía de ello con Pedro. Y él, sonriendo, decía que era simplemente su forma de mantenerse joven de espíritu. Pero con el tiempo, empecé a notar que en su comportamiento había algo más que un simple deseo de llamar la atención. Una noche, mientras Pedro y yo cenábamos en la cocina, mamá apareció de repente y comenzó a contar una historia sobre cómo una vez fue la única mujer a la que todos los hombres en una fiesta no podían dejar de mirar. «Deberías haber visto sus caras, Mía», exclamó, dirigiéndose a Pedro. «Se volvían locos solo con verme». Pedro, sonriendo educadamente, le siguió la corriente. Pero en ese momento me di cuenta de que en su relato había algo más que un simple recuerdo. Era como un recordatorio silencioso. Aunque estés casada, mamá todavía puede atraer la atención de cualquier hombre si así lo desea. Me resultaba cada vez más difícil ignorar su comportamiento. Parecía que estaba tratando de demostrarme que, a su edad, todavía podía ser atractiva e interesante para mi marido, y eso comenzó a preocuparme. Pedro, como siempre, no le daba importancia y se reía, diciendo que mamá simplemente estaba bromeando. Pero empecé a notar que esas bromas se volvían cada vez más frecuentes y insistentes. Esa noche, todo comenzó como de costumbre. Pedro regresó del trabajo, arrastrando los pies, con el rostro cansado, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre él. Siempre luce así después de un día especialmente difícil. Lo vi dejar caer su maletín y suspirar profundamente, como si ese suspiro fuera a liberarlo de todo el cansancio acumulado. En ese momento, yo estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, y ya me había preparado para animarlo con palabras amables y una comida reconfortante. Pero entonces, como por arte de magia, apareció mamá. ¿Sabes? Siempre parecía presentir cuando Pedro estaba en ese estado. Entró en la habitación con tal ligereza, como si solo hubiera estado esperando ese momento. En su rostro estaba esa sonrisa tan característica de ella, tranquila, segura, casi maternal, pero con un ligero destello de algo indescriptible. Se acercó a Pedro, le puso una mano en el hombro y, acariciándolo suavemente, dijo: «Oh, mi niño, pareces como si hubieras estado trabajando todo el día sin descanso. Déjame darte un masaje. Verás cómo todo el estrés desaparece rápidamente». Pedro, tan cansado como estaba, le devolvió la sonrisa, pero en sus ojos vi un destello de gratitud. No había nada inusual en ello. Mamá a menudo ofrecía su ayuda, especialmente cuando veía que alguno de nosotros la necesitaba. Pero ese gesto suyo, la oferta de un masaje, me puso en alerta. ¿Un masaje? ¿De parte de mamá?, pensé. Normalmente, tales ofertas vienen de las esposas, no de las suegras, pero su voz tenía tal seguridad que decidí no darle importancia. «Por supuesto, mamá», dije, esbozando una sonrisa. «Si eso ayuda a Pedro, estoy totalmente de acuerdo. Adelante, pónganse cómodos». Sabía que mamá había estudiado varias técnicas de relajación en el pasado, y además, sus manos eran realmente fuertes y seguras. Pero por alguna razón, este caso en particular me parecía diferente. Mientras seguía preparando la cena, ellos se dirigieron a la sala. Escuché a Pedro desplomarse en el sofá con un profundo suspiro y a mamá empezar a tararear suavemente para sí misma mientras preparaba su remedio mágico. Traté de concentrarme en cortar las verduras, pero mis pensamientos siempre volvían a ellos. Había algo en esta situación que no me dejaba tranquila.
Pasaron unos minutos, y de repente me di cuenta de que la casa se había vuelto demasiado silenciosa. Demasiado. Ese silencio presionaba mis oídos, recordándome a cómo se siente el aire antes de una tormenta, cuando se vuelve denso y pesado. Traté de calmarme, diciéndome que todo esto era fruto de mi imaginación. Solo están descansando, me repetía una y otra vez, pero dentro de mí aún persistía una inquietud. Finalmente, incapaz de soportarlo más, me limpié las manos en el delantal y me dirigí hacia la sala, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué a la puerta, mis pasos se volvieron lentos y cautelosos, como si temiera interrumpir algo importante. Y así, eché un vistazo al salón. Al principio me pareció que no estaba pasando nada fuera de lo normal. Mamá estaba sentada en el sofá, mientras Pedro yacía boca abajo, con una almohada bajo la cabeza. Su espalda estaba descubierta, y vi cómo mamá masajeaba sus hombros con manos expertas. Sus movimientos eran fluidos pero seguros, y Pedro, al parecer, casi se había quedado dormido bajo su toque. A primera vista no había nada inusual, pero algo en esa escena me hizo contener la respiración. Mamá, siempre tan enérgica y viva, ahora estaba concentrada y callada. Su rostro estaba relajado, pero en sus ojos se podía leer una extraña mezcla de satisfacción y concentración, como si estuviera haciendo algo más que un simple masaje, algo más profundo, casi sagrado. Movía sus manos por su espalda con tal conocimiento que sentí, sin querer, una punzada de celos. No era solo por la atención que le estaba dando, sino por cómo lo hacía, como si Pedro fuera su propio marido. Me quedé inmóvil, observando esa escena. En un momento dado, mamá se dio cuenta de mi presencia y me miró directamente a los ojos. En su mirada no había ni rastro de vergüenza, al contrario, me dedicó una leve sonrisa como si dijera: «Todo está bajo control, querida». ¿Y yo? Yo me sentí como una intrusa en ese momento, como si hubiera visto algo que no debía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no está bien, pensé, pero no podía decir con certeza qué era lo que estaba mal. Quizás que mamá estaba demasiado cerca de Pedro, o que había mantenido sus manos sobre él durante demasiado tiempo, o tal vez solo era mi paranoia. No lo sabía, pero algo en esta situación me parecía incorrecto. Respiré hondo, intenté calmarme, y, sin decir una palabra, salí en silencio de la habitación, dejándolos solos. Pero dentro de mí comenzó a crecer una inquietud, como si hubiera visto una sombra donde no debería haberla. Cuando me di cuenta de que no había ningún sonido, ni siquiera el más leve susurro, mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Algo dentro de mí me decía que algo andaba mal. El silencio era tan denso que parecía aplastarme, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Me giré y miré hacia la puerta que conducía a la sala de estar. De repente, me pareció lejana, como si una barrera invisible me separara de Pedro y mamá. En ese momento, supe que tenía que ir y ver qué estaba pasando. No tenía claro qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me impulsaba a descubrirlo. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Mis pasos se volvieron más lentos y cautelosos a medida que me acercaba a la puerta de la sala. Mis manos comenzaron a sudar, y sentí cómo mi corazón se encogía en mi pecho. Di un paso más, y luego otro, antes de asomarme al interior. Lo que vi al principio me pareció completamente normal. Mamá estaba sentada en el sofá, con su expresión habitual de seguridad y calma. Pedro estaba acostado boca abajo frente a ella, con una almohada bajo la cabeza. Parecía relajado, su espalda estaba desnuda, y mamá pasaba sus manos por sus hombros y cuello como si realizara algún ritual sagrado. A simple vista, no había nada fuera de lo común, pero algo en sus posturas, en la forma en que ambos estaban concentrados en ese proceso, me hizo detenerme. Ese silencio, ese maldito silencio,
no era simplemente la ausencia de sonidos. Era algo más, algo que parecía impregnar el aire entre ellos, como una conexión invisible que yo no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. No podía entender exactamente qué estaba ocurriendo, pero sabía que era algo más profundo que un simple masaje. Mamá estaba demasiado cerca de Pedro. Demasiado. Sus manos se movían lentamente, casi con ternura, como si no solo quisiera relajarlo, sino también mantenerlo cerca, retenerlo en algún mundo personal donde yo no tenía cabida. Sentí cómo dentro de mí comenzaba a crecer un sentimiento que no podía identificar de inmediato. No era solo celos, era miedo. Miedo a perder algo importante, algo mío, algo que pertenecía solo a Pedro y a mí. Pedro permanecía inmóvil, y no podía entender por qué no se resistía. Su rostro estaba relajado, pero demasiado relajado, como si se hubiera entregado por completo a ese momento, confiando en mamá su cuerpo y su alma. No podía ver sus ojos, pero en su postura no había ni rastro de inquietud o duda. ¿Y si realmente se sentía con ella de la misma manera en que debería sentirse solo conmigo? En ese momento, mamá levantó la cabeza y me miró a los ojos. Fue solo un instante, pero me pareció que en su mirada brilló algo que nunca antes había visto. Su mirada era tranquila, pero al mismo tiempo había en ella una nota de triunfo escondida, como si supiera algo que yo no sabía. No apartó las manos. No cambió la expresión de su rostro. Solo una leve sonrisa curvó sus labios, como si estuviera satisfecha de que yo la hubiera visto. Sentí que todo dentro de mí se paralizaba. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Intenté comprender lo que estaba ocurriendo, pero mi mente se negaba a aceptar la realidad. Todo parecía estar mal, como si hubiera entrado en un sueño ajeno del cual no podía escapar. No podía quedarme allí, bajo su mirada. Di un paso atrás, luego otro, y luego, apenas respirando, me giré y salí de la habitación, dejándolos a los dos solos. Pero dentro de mí, la inquietud crecía, como si hubiera visto una sombra donde no debería haberla. Regresé a la cocina y continué cocinando, pero ahora mis movimientos eran bruscos y nerviosos. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, que solo era mi imaginación. Pero incluso horas después de que todo hubiera terminado, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. La sensación de inquietud no me abandonaba, incluso después de que todo hubiera terminado. Aquella noche, el silencio en nuestra casa fue inusualmente pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada rincón. Normalmente, nuestra casa estaba llena de sonidos, el tintineo de los platos, el suave crujir de las páginas de un libro, o el murmullo bajo de la televisión de fondo. Sin embargo, esa noche todo era diferente. Me quedé en la cocina, terminando de preparar la cena, pero sentía que mis manos no respondían como antes. Cada movimiento era torpe, como si la conexión entre mi mente y mi cuerpo se hubiera roto. Lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto, en aquella escena que seguía repitiéndose en mi mente como un mal sueño del que no podía despertar. Pedro y mamá habían salido de la sala de estar y se dirigieron hacia la cocina, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Él tenía la misma expresión cansada de siempre, y ella mantenía su compostura habitual. Pero yo no podía verlos de la misma manera. Sentía como si un abismo se hubiera abierto entre nosotros, uno que no podía cruzar. Durante la cena, apenas hablamos. Pedro intentó hacer algunas preguntas sobre mi día, pero sus palabras se sentían vacías, carentes de la cercanía que solíamos compartir. Respondí con monosílabos, tratando de evitar su mirada, temiendo que él pudiera leer en mis ojos todo lo que estaba pasando por mi cabeza. Mamá, por otro lado, estaba sorprendentemente callada. Ella, que siempre tenía algo que decir, que nunca se quedaba sin palabras, esa noche parecía estar perdida en sus propios pensamientos.
No pude evitar preguntarme si ella también estaba sintiendo el peso de lo que había ocurrido, o si simplemente estaba esperando a que yo dijera algo. Finalmente, la cena terminó, y cada uno se retiró a su habitación. Me quedé sola en la cocina, mirando los platos sucios, sintiendo que algo en mí había cambiado de forma irreversible. La confianza que una vez había tenido en mi matrimonio y en mi familia estaba hecha añicos, y no tenía idea de cómo reconstruirla. Esa noche, en la oscuridad de nuestra habitación, escuché a Pedro respirar a mi lado. Su respiración era lenta y profunda, señal de que ya estaba dormido. Pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen de mamá y Pedro volvía a mi mente, y el dolor de la traición me atravesaba como un cuchillo. Me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que había visto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Algo dentro de mí se había roto, y sabía que no se arreglaría solo. Pero también sabía que no estaba lista para enfrentar la verdad. El miedo a lo que esa verdad significaba me mantenía paralizada. Durante los días siguientes traté de comportarme con normalidad, pero era como si viviera en una especie de limbo, atrapada entre lo que sabía y lo que temía descubrir. Pedro notó mi distancia, pero no dijo nada, y eso solo aumentó mi sospecha de que él también sabía que algo había cambiado entre nosotros. Mamá seguía visitándonos, pero ahora cada vez que la veía, sentía una punzada de dolor en el pecho. Su presencia, que antes me brindaba consuelo, ahora solo me recordaba la traición que había presenciado. Intentaba evitar estar a solas con ella, pero eso solo servía para alimentar mis temores y dudas. Finalmente, no pude soportarlo más. Una tarde, después de que Pedro se fuera al trabajo, me senté frente a mamá en la cocina, incapaz de seguir guardando silencio. Las palabras comenzaron a salir de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y la confronté con todo lo que había estado guardando en mi corazón. Le hablé de mis sospechas, de lo que había visto, de cómo me sentía. Mi voz temblaba, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no podía detenerme. Necesitaba que ella supiera cuánto me había lastimado, cuánto había destruido la confianza que una vez había tenido en ella. Mamá me escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé de hablar, el silencio entre nosotras era tan denso que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, ella habló. Sus palabras fueron lentas y medidas, pero no pude evitar sentir que algo en su tono era distante, casi frío. Ella no negó nada de lo que dije, pero tampoco lo confirmó. Se limitó a decir que había cometido errores, que no era perfecta, y que si había algo que yo creía que necesitaba saber, debía hablarlo con Pedro. Esa respuesta no me satisfizo. Sentí que me estaba esquivando, que no quería enfrentar la realidad de lo que había hecho, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. Si quería entender realmente lo que estaba pasando, debía hablar con Pedro. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza mientras la veía salir de la cocina, dejando tras de sí un silencio incómodo. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y la única persona que podría darme esas respuestas era Pedro. Sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero también sabía que ya no podía evitarlo. Esa noche, cuando Pedro volvió a casa, lo esperé en la sala de estar. Él parecía sorprendido al verme sentada allí, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Había preparado en mi mente lo que quería decir, pero cuando él se sentó frente a mí, todas las palabras se escaparon, dejándome solo con el dolor y la traición que sentía. Finalmente, respiré hondo y lo miré a los ojos. Le pregunté directamente lo que había estado evitando preguntar durante tanto tiempo. ¿Qué está pasando entre tú y mi madre? Solté, y mi voz sonó más fuerte y decidida de lo que esperaba. Pedro me miró fijamente, y pude ver la lucha interna en su rostro. Por un momento pensé que iba a negarlo, a decirme que estaba equivocada, que todo era un malentendido. Pero en lugar de eso,
Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio que siguió fue ensordecedor, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara prepararse para el golpe que sabía que estaba por venir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Pedro habló. Su voz era suave, apenas un susurro, pero cada palabra que dijo me atravesó como un cuchillo. «No sé cómo llegamos a esto», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Nunca quise que esto pasara. Amo a tu madre, pero no de la manera en que debería». Esas palabras me golpearon con la fuerza de una ola gigante, dejándome sin aliento. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Intenté mantener la calma, intenté escuchar lo que decía, pero mi mente estaba en blanco, llena de un dolor abrumador. Pedro continuó hablando, explicando cómo todo había comenzado de manera inocente, cómo la cercanía entre ellos había crecido con el tiempo, hasta que cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no hice ningún esfuerzo por detenerlas. Sentí que cada palabra que salía de su boca solo confirmaba mis peores temores, y no podía evitar sentirme completamente rota por dentro. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Pedro me miraba, esperando una reacción, una respuesta, pero yo no tenía palabras. Me levanté lentamente, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme, y me dirigí a la puerta sin decir nada. Necesitaba salir de allí, necesitaba espacio para respirar, para entender lo que acababa de suceder. Salí de la casa y me dirigí al parque cercano, donde el aire fresco de la noche me envolvió. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El peso de todo lo que había descubierto, de todo lo que había perdido, me abrumaba. No sabía qué hacer. Mi matrimonio, mi familia, todo lo que había dado por sentado, se había desmoronado frente a mis ojos. Me sentía traicionada por las dos personas en las que más confiaba, y el dolor de esa traición era casi insoportable. Pasé horas en ese banco, tratando de darle sentido a lo que había escuchado, a lo que había visto, pero ninguna cantidad de tiempo o reflexión podía aliviar el dolor que sentía. Finalmente, cuando la noche se volvió demasiado fría y oscura, me obligué a regresar a casa. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Pedro no estaba a la vista, y por un momento me sentí aliviada de no tener que enfrentarle de nuevo esa noche. Me dirigí a nuestra habitación, pero el solo pensar en dormir en la misma cama que él me resultaba insoportable. Tomé una manta y me dirigí al sofá, donde me acurruqué, tratando de encontrar algo de consuelo en la oscuridad. Esa noche apenas dormí. Mis pensamientos eran una tormenta caótica de emociones y recuerdos. Sabía que tenía que tomar una decisión sobre mi futuro, sobre lo que quería hacer a continuación, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era intentar sobrevivir a ese dolor, un día a la vez. Los días siguientes fueron una neblina de tristeza y confusión. Pedro intentó hablar conmigo, intentó explicar, pero yo simplemente no podía escucharle. La herida era demasiado profunda, y la confianza se había roto de una manera que no creía posible reparar. Finalmente, supe que no podía quedarme más en esa casa, en ese matrimonio. Necesitaba alejarme, necesitaba espacio para sanar, para encontrarme a mí misma de nuevo. Una mañana, cuando Pedro se fue al trabajo, empecé a empacar mis cosas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era la única manera de seguir adelante. Dejé una nota en la mesa, explicando que necesitaba tiempo y espacio, que no sabía cuándo o si volvería. Y con eso, cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la vida que una vez conocí. Mientras me alejaba de la casa, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por todo lo que había perdido, por todo lo que había sucedido, pero también alivio, porque finalmente estaba tomando control de mi vida de nuevo. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero estaba lista para enfrentarlo.
un paso a la vez. Al salir de la casa sentí como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros, pero también una profunda tristeza me envolvía. Caminé sin un rumbo claro, tratando de ordenar mis pensamientos y de encontrar algún sentido a todo lo que había pasado. El dolor seguía presente, latente, pero con cada paso que daba, sentía que, poco a poco, comenzaba a recuperar un poco de control sobre mi vida. Decidí quedarme en casa de una amiga durante unos días, alguien en quien podía confiar plenamente. Cuando llegué, me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, entendiendo que necesitaba tiempo para hablar. Su apoyo incondicional fue un bálsamo para mi alma herida. Aquella noche, me senté con ella en su pequeña cocina, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las palabras fluyeran. Le conté todo, desde el inicio hasta el final, sin omitir ningún detalle. Mi amiga me escuchó pacientemente, y aunque no tenía soluciones mágicas para ofrecerme, me brindó el consuelo que tanto necesitaba. Hablamos hasta bien entrada la madrugada, y a medida que lo hacíamos, sentí que una pequeña parte de mí comenzaba a sanar. Expresar en voz alta lo que había pasado me ayudó a poner las cosas en perspectiva y a darme cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún tenía la capacidad de decidir mi futuro. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Me concentré en mí misma, en lo que necesitaba para sanar. Empecé a asistir a terapia, algo que nunca antes había considerado necesario, pero que ahora veía como una herramienta esencial para superar todo lo que había vivido. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque la traición de Pedro y mi madre había sido devastadora, no definía quién era yo ni lo que merecía en la vida. Durante este tiempo, Pedro intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes, me llamaba, pero yo no estaba lista para hablar con él. Necesitaba ese espacio para mí, para sanar, antes de siquiera considerar enfrentarme a él de nuevo. Por otro lado, mi madre permanecía en silencio. Sabía que ella también estaba lidiando con las consecuencias de sus actos, pero en ese momento no podía encontrar en mí la fuerza para preocuparme por ella. Un día, recibí un mensaje de Pedro que me hizo detenerme. No era un intento de disculpa ni de justificar lo que había hecho, sino simplemente una petición de hablar, de encontrarse cara a cara para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarme a él, y después de pensarlo mucho, decidí que era el momento. Nos encontramos en un café pequeño y tranquilo, lejos de cualquier lugar que pudiera traer recuerdos dolorosos. Cuando lo vi, noté que el tiempo también había dejado su marca en él. Parecía más delgado, con el rostro marcado por la fatiga y la tristeza. Nos sentamos en silencio durante un rato, hasta que finalmente él comenzó a hablar. Pedro no intentó justificarse ni pedir perdón. En lugar de eso, me habló de su confusión, de cómo había permitido que su relación con mi madre cruzara límites que nunca debió haber cruzado. Me dijo que entendía que lo que había hecho era imperdonable y que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que nunca había dejado de quererme. Sus palabras me conmovieron, pero también me dejaron con un vacío en el pecho, porque aunque una parte de mí todavía lo amaba, sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre nosotros. Yo también tenía cosas que decir, pero no eran reproches ni preguntas. Simplemente le dije que, aunque apreciaba su sinceridad, ya no podía continuar con nuestra relación. Habíamos llegado a un punto sin retorno, y aunque siempre llevaría conmigo los buenos momentos que compartimos, también sabía que debía dejar ir lo que una vez fue. Nos despedimos con un abrazo, uno que sentí como una despedida final. Cuando salí del café, sentí una mezcla de emociones, tristeza, alivio, pero también una ligera sensación de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora estaba lista para empezarlo. Poco después, me mudé a un pequeño apartamento, un lugar solo para mí, donde podía empezar de nuevo.
Me dediqué a reconstruir mi vida, a encontrar nuevas pasiones y a redescubrir quién era yo fuera de esa relación. Con el tiempo, comencé a encontrar paz en mi soledad y a ver el futuro con más optimismo. Mi madre y yo aún no habíamos hablado. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar esa conversación, pero por ahora necesitaba más tiempo. Sabía que la relación con ella nunca volvería a ser la misma, pero también comprendía que, a pesar de todo, ella seguía siendo mi madre, y que eventualmente tendría que encontrar la manera de reconciliarme con ese hecho. Pasaron los meses, y aunque la herida seguía allí, se fue cerrando poco a poco. Aprendí a vivir con lo que había sucedido, a no dejar que definiera quién era ni cómo viviría mi vida. Y aunque el dolor de la traición nunca desapareció del todo, también descubrí que era más fuerte de lo que había pensado. Y con esa fuerza supe que, al final, estaría bien. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a recuperar una cierta normalidad. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin las sombras del pasado persiguiéndome. Cada rincón del lugar lo fui llenando con cosas que reflejaban mi nueva etapa, libros que me inspiraban, plantas que cuidaba con esmero, y fotografías de momentos felices con amigos que habían estado a mi lado durante este proceso de sanación. Las heridas que llevaba dentro se fueron cerrando, no sin dejar cicatrices, pero cicatrices que ahora veía como signos de fortaleza, recordatorios de lo que había superado. Me concentré en mi trabajo, en mis hobbies y en retomar amistades que había dejado de lado durante los años en que mi vida giraba en torno a Pedro y mi familia. Poco a poco, fui encontrando la alegría en pequeñas cosas. En una taza de café caliente en la mañana, en un paseo por el parque, o en una tarde lluviosa viendo películas en casa. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el apartamento, encontré una carta que mi madre me había enviado unos meses antes, pero que nunca había tenido el valor de leer. La carta había permanecido cerrada en un cajón, como un recordatorio de la conversación pendiente entre nosotras. Ahora, después de todo lo que había pasado y de lo mucho que había cambiado, me sentí lista para enfrentar lo que fuera que ella quisiera decirme. Me senté en el sofá con la carta en las manos, tomé un respiro profundo y la abrí. Las palabras de mi madre eran breves pero llenas de emoción. Ella me pedía perdón, no solo por lo que había hecho, sino por el dolor que sabía que me había causado. Contaba cómo había sido presa de sus propios miedos y debilidades, y cómo, en un momento de confusión, había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Me explicaba que había tomado la decisión de alejarse porque necesitaba tiempo para entenderse a sí misma, pero también para permitirme sanar sin su presencia. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. No era fácil perdonar lo que había pasado, y no estaba segura de si realmente estaba lista para hacerlo. Pero también entendí que el perdón no era para ella, sino para mí misma. Sostener el rencor solo perpetuaría mi propio sufrimiento, y si quería seguir adelante con mi vida, necesitaba dejar ir ese dolor. Decidí escribirle una respuesta. No fue una carta larga, pero en ella intenté expresar lo que sentía en ese momento. Que aunque lo que había sucedido había dejado una herida profunda, no quería que esa herida definiera el resto de mi vida. Le dije que necesitaba más tiempo, pero que no cerraba la puerta a la posibilidad de una futura reconciliación. El proceso de escribir esa carta fue terapéutico. Me permitió liberar parte del peso que había estado cargando y comenzar a abrirme a la idea de que, con el tiempo, podría encontrar una manera de reconstruir, al menos en parte, la relación con mi madre. Los días pasaron, y con ellos, un nuevo sentimiento comenzó a surgir, el de esperanza. Empecé a sentir que, a pesar de todo, el futuro podía ofrecerme cosas buenas, y que tenía el poder de definir cómo sería ese futuro. Empecé a salir más, a socializar, y a permitirme nuevas experiencias. En una de esas salidas conocí a alguien nuevo. No fue un amor a primera vista, pero fue una conexión genuina, basada en la honestidad y el respeto.
Esta nueva relación no era como las anteriores. Era más madura, más consciente. Yo sabía que había cambiado y quería asegurarme de no repetir los errores del pasado. Aunque al principio fui cautelosa, con el tiempo me permití abrirme de nuevo al amor, recordándome que no todos los caminos terminan en dolor. A medida que esta nueva relación crecía, me di cuenta de que, a pesar de las cicatrices, tenía la capacidad de amar y de ser amada nuevamente. El amor no borraba lo que había pasado, pero me ayudaba a ver que había vida después del dolor, que había espacio para la felicidad, incluso después de la tormenta. Así, mientras el tiempo seguía su curso, aprendí a abrazar mi historia, con todas sus complicaciones y sufrimientos. Y aunque el pasado seguía siendo una parte de mí, ya no definía mi presente ni dictaba mi futuro. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más en paz y más segura de que, al final, todo estaría bien. La vida comenzó a tomar un ritmo más equilibrado. Cada día, me encontraba un poco más en paz conmigo misma, y las sombras del pasado, aunque seguían presentes, comenzaron a desvanecerse lentamente. Aprendí a vivir con las cicatrices, no como recordatorios de la traición y el dolor, sino como símbolos de la resiliencia y la fortaleza que había ganado a lo largo de este arduo camino. Mi nueva relación continuó evolucionando de manera saludable. Lo que más me sorprendía era cómo la comunicación abierta y sincera se había convertido en la base de todo. No tenía miedo de expresar mis miedos, de contarle sobre las heridas del pasado. Y él, a su vez, me escuchaba con paciencia y compasión, sin juzgarme, pero también sin dejar que el pasado dictara nuestro presente. Hubo momentos en los que las inseguridades aparecían de nuevo, pequeñas dudas que se manifestaban en mi mente. A veces, me preguntaba si algún día podría confiar completamente en alguien, después de lo que había vivido. Pero, con el tiempo, descubrí que la confianza no era algo que se recuperaba de un solo golpe, sino que se construía día a día, con actos pequeños pero significativos, con respeto y con el compromiso de ser honestos el uno con el otro. Mis amigos también jugaron un papel fundamental en mi proceso de sanación. Ellos nunca me dejaron sola en los momentos más oscuros, y ahora que empezaba a sentirme mejor, me recordaban que era importante celebrar los pequeños triunfos. Organizamos salidas, viajes cortos, cenas, y en cada ocasión sentí que volvía a reconectar con una parte de mí que había estado perdida durante mucho tiempo: mi alegría de vivir. La relación con mi madre seguía siendo una cuestión delicada. Después de aquella carta, no volvimos a hablar durante meses. Pero no era un silencio lleno de resentimiento, sino uno necesario para ambas. Sabía que ella necesitaba tanto tiempo como yo para procesar lo ocurrido. Durante ese tiempo me enfoqué en mí misma, en mi bienestar emocional, en seguir adelante con mi vida. Un día, mientras caminaba por el parque, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz sonaba tranquila, pero con una fragilidad que no había escuchado antes. Me preguntó cómo estaba, y tras un momento de duda decidí ser honesta. Le conté sobre mi vida, mis avances, y también sobre mis luchas internas. Ella escuchó en silencio y, al final, me pidió que nos encontráramos. Decidí aceptar la invitación. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de enfrentar ese capítulo de mi vida con una nueva perspectiva. Nos vimos en un café, un lugar neutral, donde ninguna de las dos se sentiría vulnerable. Cuando la vi entrar, noté lo mucho que había cambiado. No solo físicamente, sino también en su manera de caminar, en la forma en que me miraba. Ya no era la mujer imponente y segura de sí misma que siempre había conocido. Parecía más humilde, más consciente de sus errores y del impacto que habían tenido en mi vida. Nos sentamos y al principio hubo un silencio incómodo. Ninguna de las dos sabía por dónde empezar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Me habló de su vida después de haber dejado la ciudad,
de cómo había intentado encontrar paz consigo misma y de lo difícil que había sido vivir con el peso de sus acciones. No trató de justificarse, y por primera vez sentí que realmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Le dije que había sido difícil, que las heridas aún estaban ahí, pero que también estaba cansada de llevar tanto dolor en mi corazón. No quería seguir viviendo prisionera del pasado. Hablamos durante horas, y aunque no resolvimos todo en una sola conversación, fue un paso importante hacia la reconciliación. No estábamos listas para ser madre e hija en el mismo sentido que antes, pero sí para empezar a reconstruir algo nuevo, algo basado en la honestidad y la comprensión mutua. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Nos tomamos el tiempo necesario para redescubrir nuestra relación. No todo fue fácil. Había días en los que las emociones volvían con fuerza, pero ya no dejaba que me dominaran. A medida que sanaba mi relación con ella, sentí que también me liberaba de las cadenas del pasado. Mi vida, aunque marcada por lo que había sucedido, ya no se definía por el dolor. Había encontrado un nuevo camino, uno en el que la confianza, la autenticidad y el amor propio ocupaban un lugar central. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no me daba miedo. Estaba preparada para enfrentarlo, con cicatrices que contaban mi historia, pero también con una fuerza interior renovada que me guiaba hacia nuevos comienzos. A medida que el tiempo avanzaba, la relación con mi madre continuó evolucionando, aunque de manera lenta y cautelosa. No nos apresuramos en nada. Ambas comprendimos que la reconstrucción de la confianza era un proceso delicado que requería paciencia y honestidad. Nuestras conversaciones, aunque ocasionales, fueron fundamentales para que ambas pudiéramos sanar nuestras heridas. Cada encuentro era una mezcla de emociones. A veces surgían recuerdos dolorosos, pero los enfrentábamos con valentía. Otras veces compartíamos momentos más ligeros, intentando redescubrir aspectos de nuestras vidas que no habíamos tocado durante años. Estas conversaciones, aunque difíciles, nos permitieron empezar a conocernos de nuevo, esta vez como dos mujeres que habían atravesado sus propias batallas y estaban dispuestas a encontrar un nuevo equilibrio. Durante una de nuestras charlas, mamá me confesó lo mucho que había reflexionado sobre sus errores. Admitió que, por mucho tiempo, había vivido bajo la ilusión de que podía controlar todo, sin darse cuenta de que su necesidad de atención y validación había causado tanto daño. Su sinceridad me tocó profundamente. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, y en ese momento sentí que algo en mí comenzaba a perdonarla. No fue un perdón total e inmediato, pero fue el inicio de un proceso de reconciliación real. Por otro lado, mi vida amorosa también fue cambiando. La relación que había iniciado después de todo el caos se había vuelto más fuerte y madura. Mi pareja entendía lo que había pasado y me apoyaba sin presionar, respetando mis tiempos y mis procesos. Gracias a su comprensión y amor, empecé a reconstruir mi capacidad de confiar en alguien nuevamente. Su paciencia fue un bálsamo que me permitió abrir mi corazón de nuevo, aunque esta vez con más cautela y sabiduría. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Atrás quedaban los días de oscuridad total, las noches interminables de dudas y las lágrimas derramadas en soledad. Aunque las cicatrices permanecían, ya no eran una fuente de dolor, sino un recordatorio de mi fortaleza y mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Miré a mi alrededor y vi cómo la vida continuaba, llena de posibilidades. Los pájaros cantaban, el sol brillaba, y el mundo seguía girando, indiferente a las tragedias personales. Pero para mí, este simple hecho era una señal de que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad, incluso cuando parece que todo se ha perdido. Mi relación con mi madre, aunque diferente, era más auténtica y honesta. Habíamos aprendido a comunicarnos sin juzgar, a escuchar sin interrumpir, y a valorar el tiempo que pasábamos juntas, sin las presiones del pasado. La vida había cambiado, pero no para peor.
simplemente se había transformado en algo nuevo, algo que ambas estábamos dispuestas a explorar con paciencia y respeto. Finalmente, llegó un momento en que me di cuenta de que ya no era la misma persona que había sido antes de todo este caos. Había crecido, había aprendido, y lo más importante, había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Mirando hacia atrás, comprendí que, aunque el camino había sido doloroso, me había llevado a un lugar de fortaleza y claridad. Y con esa claridad, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida me deparara. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ya no le temía. Estaba preparada para vivir cada día con la confianza de que, sin importar lo que sucediera, tenía la capacidad de superarlo. Había encontrado en mí misma la fuerza que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Y esa fuerza me guiaría hacia adelante, con amor, con esperanza, y con una nueva visión de lo que realmente significa vivir. Con el paso del tiempo me di cuenta de que la paz que había encontrado era algo frágil y valioso, algo que necesitaba nutrir y proteger. Aprendí a priorizar mi bienestar emocional, a rodearme de personas que realmente aportaban algo positivo a mi vida, y a alejarme de situaciones que podían volver a sumirme en la oscuridad. Esta nueva perspectiva me ayudó a construir una vida más equilibrada y satisfactoria. Mi relación con mi madre seguía evolucionando, aunque nunca volveríamos a ser las mismas personas que éramos antes de todo lo sucedido. Nos habíamos aceptado con nuestras imperfecciones y limitaciones. Ya no tratábamos de fingir una perfección que no existía. En su lugar abrazábamos la realidad tal como era. Nuestra relación era más genuina, más real, y eso, en cierto modo, era un consuelo. Nos reuníamos de vez en cuando para conversar, y aunque no siempre todo era fácil, había una sinceridad en nuestras interacciones que antes faltaba. Habíamos aprendido a respetar los límites de la otra, y ese respeto mutuo se había convertido en la base de nuestra nueva relación. En cuanto a mi vida amorosa, también continuó fortaleciéndose. La relación que había comenzado tras mi ruptura con Pedro se convirtió en un espacio seguro donde podía ser yo misma sin temor a ser juzgada. Mi pareja era un hombre que comprendía la importancia de la confianza y el respeto mutuo. Nunca intentó acelerar mi proceso de sanación, sino que me acompañó pacientemente, permitiéndome avanzar a mi propio ritmo. Esto me enseñó que el amor verdadero no es apresurado ni demandante. Es comprensivo y gentil, y florece mejor cuando se le da tiempo para crecer. A medida que mi vida seguía avanzando, me involucré en actividades que me brindaban alegría y satisfacción personal. Redescubrí pasatiempos que había dejado de lado durante los años difíciles, como la lectura y la escritura, y comencé a dedicar más tiempo a mi desarrollo personal. Estos pequeños actos de autocuidado se convirtieron en mi ancla, manteniéndome firme y centrada en lo que realmente importaba. También empecé a construir nuevas amistades, rodeándome de personas que compartían mis valores y que me inspiraban a ser la mejor versión de mí misma. Estas nuevas relaciones trajeron consigo un sentido de comunidad y pertenencia que me había faltado durante mucho tiempo. Finalmente, sentí que estaba creando una vida que era verdaderamente mía, llena de significado y propósito. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que, aunque el dolor había sido inmenso, también había sido un catalizador para mi crecimiento personal. A través de ese sufrimiento, había aprendido lecciones valiosas sobre la resiliencia, el perdón y el amor propio. Había descubierto que la verdadera fuerza no radica en la venganza o el rencor, sino en la capacidad de seguir adelante, de reconstruir tu vida desde las ruinas y de encontrar la paz en medio del caos. El pasado nunca desaparecería completamente, pero ya no era una sombra que me perseguía a cada paso. Lo había aceptado como parte de mi historia, una parte que me había hecho quien soy hoy. Y aunque mi camino había sido doloroso y difícil, había llegado al otro lado con una mayor comprensión de mí misma y de lo que realmente significaba vivir plenamente. Mirando hacia el futuro,
me sentía optimista. Sabía que la vida traería nuevos desafíos, pero también sabía que tenía la capacidad de enfrentarlos con la misma fuerza y determinación que me habían llevado hasta aquí. Había encontrado en mí misma una resiliencia que nunca antes había imaginado, y con ella estaba lista para seguir adelante, con la certeza de que, sin importar lo que sucediera, siempre podría reconstruir mi vida una vez más. Con el tiempo, la sensación de paz y estabilidad que había logrado establecer en mi vida se fue asentando más profundamente. Cada día me sentía más segura en mi capacidad para manejar las adversidades y más conectada con la persona en la que me estaba convirtiendo. Comencé a ver las cicatrices de mi pasado, no como recordatorios dolorosos, sino como símbolos de mi fortaleza, de todo lo que había superado y aprendido. Mi relación con mi madre continuó en un estado de frágil equilibrio. Aunque nunca podríamos borrar lo que había pasado, habíamos encontrado una manera de coexistir, de hablar y compartir algunos momentos sin que la sombra de nuestro pasado se interpusiera constantemente. A veces, en las noches tranquilas, me encontraba reflexionando sobre la complejidad de nuestras vidas, sobre cómo las personas que más queremos pueden también ser las que más daño nos hacen. Pero había llegado a un lugar donde ya no sentía rencor. En su lugar, había aceptado la humanidad de mi madre, con todas sus fallas y debilidades. En mi vida amorosa, las cosas seguían progresando de manera positiva. La relación que había iniciado después de Pedro se había consolidado en algo sólido y nutritivo. A diferencia de lo que había experimentado antes, este vínculo estaba basado en una confianza profunda y en un respeto mutuo inquebrantable. Aprendí que el verdadero amor no es algo que te consume, sino algo que te complementa, que te apoya y te ayuda a crecer. Con mi nueva pareja, no había espacio para las dudas que antes me atormentaban. En su lugar, había una serenidad y una confianza que me permitían ser completamente yo misma. Al mismo tiempo, continué cultivando las amistades y actividades que me brindaban alegría y significado. Me rodeé de personas que compartían mi visión del mundo, personas que aportaban luz y energía positiva a mi vida. Estas nuevas relaciones se convirtieron en pilares fundamentales de mi bienestar, y a través de ellas descubrí un sentido renovado de comunidad y apoyo. En mi tiempo libre, me dediqué a explorar nuevas pasiones y a redescubrir viejas aficiones. La lectura y la escritura, que una vez habían sido mi refugio, volvieron a ocupar un lugar central en mi vida. Comencé a escribir sobre mis experiencias, no solo como una forma de procesar mis sentimientos, sino también como una manera de ayudar a otros que pudieran estar atravesando situaciones similares. Encontré en la escritura una forma de conectar con mi interior y de expresar todo lo que había aprendido a lo largo de este arduo viaje. Un día, mientras estaba sentada en mi lugar favorito, observando el mundo a mi alrededor, me di cuenta de que finalmente había alcanzado un estado de verdadera paz. No era una paz perfecta ni inmutable, pero era real, y venía de dentro de mí. Comprendí que la vida siempre traería desafíos y momentos difíciles, pero que yo tenía la capacidad de enfrentar lo que fuera con dignidad y fuerza. Había pasado por el fuego, pero en lugar de consumirme, ese fuego me había forjado en una versión más fuerte y más sabia de mí misma. Mirando hacia adelante, sentía una confianza tranquila en mi capacidad para seguir adelante, para construir una vida que reflejara lo mejor de mí. Sabía que aún habría momentos difíciles, pero también sabía que, pase lo que pase, siempre encontraría la manera de volver a levantarme. Con esta certeza en mi corazón, me preparé para el siguiente capítulo de mi vida, lista para enfrentar lo que el futuro me deparara. A medida que el tiempo avanzaba, me di cuenta de que había alcanzado una nueva etapa en mi vida. Los recuerdos del pasado, aunque aún presentes, ya no tenían el mismo poder sobre mí. Había aprendido a vivir con ellos, a aceptar que formaban parte de mi historia, pero que no definían mi presente ni mi futuro. Con cada día que pasaba, sentía que mi vida se llenaba de una energía renovada,
una vitalidad que había estado ausente durante mucho tiempo. El trabajo, que en otro tiempo había sido solo una obligación, se convirtió en una fuente de satisfacción y orgullo. Comencé a asumir nuevos retos, a proponer ideas y a involucrarme en proyectos que me apasionaban. Mi confianza en mis habilidades creció, y con ella, la admiración de mis colegas y superiores. Me di cuenta de que el trabajo no solo era un medio para ganarme la vida, sino también una manera de expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. En el ámbito personal, mi relación con mi pareja continuó desarrollándose de manera positiva. Habíamos construido una base sólida de comunicación y respeto, y cada día encontraba nuevas razones para estar agradecida por su presencia en mi vida. Juntos, exploramos nuevos intereses, viajamos a lugares que siempre había soñado conocer, y compartimos momentos de alegría y complicidad que enriquecieron nuestra relación. Las amistades que había cultivado también florecieron. Me rodeé de personas que me apoyaban y que compartían mis valores, creando una red de apoyo que me hacía sentir segura y querida. Estas amistades se convirtieron en una parte esencial de mi vida, y a través de ellas, descubrí la importancia de nutrir las relaciones con tiempo y dedicación. Poco a poco, empecé a involucrarme en actividades comunitarias, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado durante mucho tiempo. Participé en proyectos de voluntariado y me uní a grupos que trabajaban por causas que me importaban. Estas experiencias me enseñaron el poder de la solidaridad y la importancia de contribuir al bienestar de los demás. Sentí que estaba haciendo una diferencia, por pequeña que fuera, y eso me llenó de un sentido profundo de propósito. En mi tiempo libre, continué dedicándome a la escritura, que se había convertido en una pasión renovada. Lo que comenzó como una forma de procesar mis emociones, se transformó en un medio para inspirar y ayudar a otros. Compartí mis escritos con un público más amplio y, para mi sorpresa, encontré una comunidad de lectores que se sentían conectados con mis palabras. Esta conexión con otros a través de la escritura me trajo una alegría inmensa y me reafirmó en la importancia de expresar mis pensamientos y sentimientos. A medida que los años pasaban, miraba hacia atrás y veía cuánto había cambiado y crecido. Los desafíos que una vez parecían insuperables ahora eran solo parte del camino que me llevó a donde estaba. Aprendí que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que cada experiencia, buena o mala, nos moldea y nos fortalece. Con esta perspectiva, me enfrenté al futuro con una actitud abierta y positiva. Sabía que seguirían habiendo dificultades, pero también sabía que tenía la fuerza y la resiliencia para superarlas. Había construido una vida llena de significado, rodeada de personas que amaba y respetaba, y con un sentido de propósito que me guiaba. El pasado ya no era una carga, sino una fuente de sabiduría. Había aprendido a perdonar, a soltar el rencor y a abrir mi corazón a nuevas posibilidades. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no dolían. Eran un recordatorio de mi capacidad para sanar, para crecer y para seguir adelante. En ese momento, comprendí que la verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la manera en que decidimos enfrentarlos. Y con esa comprensión, me sentí más preparada que nunca para seguir escribiendo la historia de mi vida. Una historia de resiliencia, amor y esperanza. A medida que pasaba el tiempo, fui encontrando una paz interior que había estado buscando durante mucho tiempo. Había aceptado que el pasado no se podía cambiar, pero sí se podía aprender de él y usar esas lecciones para construir un futuro mejor. La vida comenzó a parecerme más rica y llena de posibilidades, y poco a poco, volví a sentirme completa. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a mi casa, me detuve a observar a un grupo de niños que jugaban en la hierba. Sus risas resonaban en el aire, llenándolo de alegría. Me di cuenta de que en esos momentos simples, en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, encontraba una felicidad genuina. Era una felicidad que no dependía de grandes logros o de la validación de otros,
sino de la capacidad de disfrutar el presente y de estar en paz conmigo misma. Mi relación con Pedro había evolucionado. Después de la tormenta que nos golpeó, decidimos seguir caminos separados. No fue una decisión fácil, pero ambos entendimos que para sanar y crecer necesitábamos distancia. Mantuve el respeto por él, a pesar de todo, y aunque ya no éramos pareja, habíamos encontrado una manera de coexistir en armonía. La vida nos llevó por diferentes senderos, y aunque no había rencor, comprendí que nuestras historias estaban destinadas a continuar por separado. Mi madre, por su parte, también tomó su propio camino. Su partida fue dolorosa, pero entendí que era necesario para que ambos pudiéramos encontrar nuestra paz. Con el tiempo, llegué a perdonarla en mi corazón, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendí que el perdón era más para mi propia sanación que para la suya. El perdón me permitió dejar atrás el dolor y avanzar con mi vida, libre de las cadenas del resentimiento. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida desde los cimientos. Descubrí nuevos pasatiempos, como la jardinería y la pintura, que me ayudaron a conectarme más profundamente conmigo misma. Pasaba horas en mi pequeño jardín, cuidando de las plantas, viendo cómo crecían y florecían. Este acto de cuidar y nutrir la vida me enseñó mucho sobre la paciencia y la importancia de alimentar lo que es valioso para uno mismo. Las amistades que había cultivado durante este tiempo se convirtieron en pilares fundamentales en mi vida. Estas personas me apoyaron en los momentos más oscuros y celebraron conmigo cada pequeño triunfo. Aprendí a valorar más profundamente las relaciones que se basan en la sinceridad, la lealtad y el amor incondicional. Juntas, exploramos nuevos lugares, compartimos experiencias y construimos recuerdos que atesoraré para siempre. Un día, mientras revisaba antiguos diarios que había escrito en los últimos años, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado. Las palabras plasmadas en esas páginas hablaban de una mujer que había pasado por el dolor, la traición y la pérdida, pero que también había encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. Esos diarios se convirtieron en un testimonio de mi resiliencia y mi capacidad para transformar el dolor en crecimiento. En mis escritos también encontré la inspiración para empezar a ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Me involucré en organizaciones que apoyaban a mujeres que habían vivido traiciones y abusos, ofreciendo mi tiempo y mis experiencias para ayudarles a encontrar su propio camino hacia la sanación. Compartir mi historia con otras personas que estaban luchando les dio esperanza, y a mí me dio un propósito renovado. Al final, comprendí que la vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero eso no significa que no pueda ser hermosa y plena. Cada experiencia, cada desafío, me había moldeado y fortalecido. Miraba hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, aunque el camino a veces sería difícil, estaba equipada con las herramientas internas para enfrentarlo. Había encontrado mi voz, mi propósito y mi paz. La mujer que una vez fue consumida por el dolor y la ira, ahora era alguien que había aprendido a amar la vida nuevamente, a pesar de sus imperfecciones. Y con esa comprensión, me dispuse a seguir adelante, a vivir cada día con gratitud, sabiendo que el mejor capítulo de mi historia aún estaba por escribirse.